la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y el Ministerio de Salud Pública en el área de docencia e investigaciones, presentan la atención de urgencias, la unidad de terapia intensiva, intoxicación aguda por fármacos, del programa Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna. Tercer año de la residencia en Medicina Interna. Realizado por el Dr. Orlando Martínez Oliva, especialista en Medicina Interna, profesor asistente en Medicina y Urgencias Médicas. Diciembre 2024. Intoxicaciones exógenas. Por psicofármacos, insecticidas, herbicidas, alcohol metílico y etílico. Principios para el diagnóstico y tratamiento. Contenido. Psicofármacos. Sedantes e hipnóticos. Benzodiazepinas. Barbitúricos. Antidepresivos. Antidepresivos cíclicos. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Inhibidores de la monoaminooxidasa y antipsicóticos. Analgésicos y antiinflamatorios. Antiinflamatorios no esteroideos. Salicilatos. Paracetamol y colchicina. Antiepilépticos. Carbamazepina. Ácido valproico. Difenilidantoína. Levetiracetam. Otros fármacos. Digoxina, litio y nuevos anticoagulantes orales directos. Definición. Los medicamentos son agentes terapéuticos muy accesibles para la población, lo que explica la alta frecuencia de estas intoxicaciones. La intencionalidad que predomina en el adulto es el intento de suicidio en el contexto de un síndrome depresivo. Psicofármacos, sedantes e hipnóticos. La mayoría de las intoxicaciones medicamentosas se deben a la ingesta de psicofármacos. Todos pueden producir depresión del sistema nervioso central y del centro respiratorio, de modo que la observación de una focalidad neurológica concreta debe hacer reconsiderar el diagnóstico de intoxicación o descartar la existencia de otro problema neurológico. El grado de afección neurológica dependerá de la dosis ingerida y de la tolerancia del paciente al fármaco. Todos los medicamentos pueden ver aumentada su acción tóxica por un efecto sinérgico con otros psicofármacos o por la ingesta concomitante de etanol. Cuando la depresión neurológica está presente, se pueden producir alteraciones respiratorias por broncoaspiración del contenido gástrico, atelectasías por hipoventilación y, en ocasiones, edema pulmonar no cardiogénico. En las intoxicaciones por estos fármacos se puede presentar hipotensión arterial por reducción del tono simpático o, más infrecuentemente, por depresión miocárdica. La presencia de acidosis respiratoria o metabólica y la hipoxemia pueden generar arritmias. La inmovilización prolongada ocasionada por el coma profundo puede provocar lesiones cutáneas en forma de ampollas o flictenas, neuropatía periférica por compresión y rabdomiólisis. Benzodiazepinas. Son los medicamentos implicados con mayor frecuencia en la intoxicación aguda farmacológica. Las benzodiazepinas potencian los efectos inhibidores del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico y sus efectos tóxicos suelen ser moderados. Las intoxicaciones mortales son excepcionales, siempre y cuando no se asocien a otros tóxicos. Las benzodiazepinas circulan unidas a las proteínas plasmáticas en un 99% y su volumen de distribución aparente es de 0,95 a 2 litros por kilogramos. La metabolización hepática genera metabolitos activos, excepto en el caso del triazolam y del midazolam, que se eliminan por vía renal de forma lenta. La semivida de eliminación es variable y depende de cada benzodiazepina y del estado del paciente. Figura 320, 1. Áreas de epidermólisis en diversos pacientes hallados en coma profundo por intoxicación medicamentosa. La epidermólisis se inicia con un halo eritematoso, con mayor frecuencia en puntos de presión y decúbito prolongado, como puede ser la cara interna del pie. Horas más tarde se forma una vesícula o bulla en la parte central, que unas 24 horas más tarde se rompe. Se considera que la ingesta de 15 a 20 dosis terapéuticas generará una depresión neurológica central en forma de somnolencia, disartria, ataxia, diplopía, hiporreflexia y coma. Pueden producir depresión del centro respiratorio, si bien lo habitual es que no sea profunda. La asociación con el etanol es frecuente y potencia los efectos neurológicos.
Hay que considerar que, a más edad, más lenta es la metabolización y mayor y más prolongado el efecto neurológico. La tolerancia farmacológica, la existencia de metabolitos activos, la acumulación en tejidos y la posibilidad de que existan otros tóxicos imposibilitan la correlación entre las concentraciones plasmáticas y el estado clínico. Además, la cuantificación de la concentración del fármaco en la sangre no influye en el tratamiento. Entre las medidas terapéuticas se incluye la vigilancia respiratoria, neurológica y cardiocirculatoria, así como el tratamiento sintomático de las alteraciones observadas. El carbón activado debe indicarse solo en las primeras 2 horas post-ingesta. La diuresis forzada y las técnicas dialíticas no están indicadas. El flumacenilo es el antídoto específico, ya que actúa como un antagonista competitivo con alta afinidad por los receptores de las benzodiazepinas. Está indicado para revertir el coma, en bolos intravenoso de 0,25 miligramos por minuto. Con frecuencia se debe repetir la dosis, puesto que tiene una semivida de eliminación más corta que la mayoría de las benzodiazepinas. Si se obtiene respuesta a los bolos y se presenta nuevamente coma, puede administrarse en perfusión intravenoso continua. Como efectos secundarios, el flumacenilo puede producir un síndrome de abstinencia en pacientes consumidores crónicos o abusivos de benzodiazepinas. También puede desencadenar un cuadro convulsivo en epilépticos o en enfermos que han ingerido simultáneamente tóxicos convulsivantes, ejemplo antidepresivos cíclicos, y cocaína. La falta de respuesta al flumacenilo debe hacer reconsiderar el diagnóstico de esta intoxicación o la posibilidad de asociación con otros tóxicos. Barbitúricos. La clasificación farmacocinética en barbitúricos de acción ultracorta, corta, media, y prolongada es útil en toxicología para matizar las posibilidades terapéuticas y calificar la gravedad de la intoxicación, de modo que los de acción corta producen situaciones de shock y fallo respiratorio con menores dosis. Se considera potencialmente letal la ingesta de 2 a 3 gramos de butalbital y de 6 a 10 gramos de fenobarbital. Hay que tener en cuenta que estos fármacos generan tolerancia en tomadores habituales. El volumen de distribución de los barbitúricos oscila entre 0,6 y 2,6 litros por kilogramos. Los de acción corta se metabolizan en el hígado, y los de prolongada se eliminan mayormente por vía renal. Los barbitúricos deprimen el sistema nervioso central. Las pupilas pueden ser normales, mióticas o midriáticas, y con escasa respuesta a la luz. Los reflejos osteotendinosos pueden quedar abolidos. El mayor riesgo radica en la depresión del centro respiratorio, que puede determinar hipoventilación alveolar y apnea. Se puede asociar depresión miocárdica, vasodilatación periférica, reducción del retorno venoso y, consecuentemente, hipotensión y shock. Además, tienen capacidad para inducir edema agudo de pulmón no cardiogénico. Disminuyen la motilidad gastrointestinal, prolongando el tiempo de absorción de la dosis ingerida. En los casos graves son frecuentes la hipotermia, la epidermólisis y la rabdomiólisis. La barbituremia corrobora el diagnóstico y califica la gravedad de la intoxicación. El tratamiento comprende las medidas de vaciado gástrico, la administración de carbón activado y el soporte general. Con ello sobreviven el 95% de los pacientes. En los intoxicados por barbitúricos de acción prolongada, la diuresis forzada alcalina incrementa de 5 a 10 veces la eliminación renal del fármaco. En pacientes muy graves por la ingesta de fenobarbital, la hemodiálisis puede estar indicada. Los barbitúricos de acción media, corta y ultracorta pueden ser tributarios de hemoperfusión en casos muy graves. No se dispone de antídoto. Antidepresivos. Los antidepresivos son el segundo grupo de fármacos implicados en la intoxicación medicamentosa voluntaria. Antidepresivos cíclicos. Son fármacos prescritos para el tratamiento de la depresión, lo que determina que se utilicen con frecuencia en los intentos de suicidio. Se clasifican en 3 grupos: tricíclicos, imipramina y otros, tetracíclicos, maprotilina y otros, y bicíclicos, viloxacina y otros. Su acción antidepresiva es por inhibición de la recaptación de las aminas biógenas, pero también son estabilizantes de la membrana. Miocardiotoxicidad, antagonistas competitivos de los receptores muscarínicos de la acetilcolina, o anticolinérgicos, y de los receptores histamínicos H1 y H2. En dosis terapéuticas tienen una absorción rápida, pero se enlentece en dosis tóxicas. Su volumen de distribución es superior a 11 litros por kilogramos y tienen una amplia unión a las proteínas plasmáticas. La desintoxicación es predominantemente hepática.
Una mínima cantidad de 5% se elimina por la vía gástrica y biliar. Los metabolitos inactivos se eliminan por vía renal. La ingesta de 10 a 20 miligramos por kilogramo es tóxica, y mayor que 20 miligramos por kilogramo se considera muy tóxica. Los antidepresivos cíclicos producen acción anticolinérgica en forma de midriasis, visión borrosa, sequedad de las mucosas, taquicardia, estreñimiento, retención urinaria y temblores. En altas dosis inducen disartria, hiperreflexia, rigidez extrapiramidal, mioclonías, ataxia, liberación de reflejos plantares, coma y convulsiones. Los casos muy graves pueden acompañarse de insuficiencia respiratoria. Si no se han combinado otros psicofármacos, el coma suele durar menos de 8 a 12 horas. Las arritmias y alteraciones electrocardiográficas son frecuentes, 57% al 80%, y determinantes de la gravedad. Suelen producirse dentro de las 12 horas posteriores a la ingesta, pero se han descrito arritmias más tardías. La acidosis produce una mayor fracción libre del fármaco, lo que incrementa la cardiotoxicidad. Pueden producirse arritmias auriculares, nodales y ventriculares, prolongación de los segmentos PR, QRS y QT y depresión de la onda T. Una duración del QRS superior a 100 milisegundos se correlaciona con una mayor producción de arritmias y convulsiones. Se considera que el riesgo de mortalidad es de un 2% al 3% y está asociado a la cardiotoxicidad y la depresión respiratoria. La determinación plasmática corrobora el diagnóstico, pero no se correlaciona con los cambios electrocardiográficos ni influye en el tratamiento. La indicación de descontaminación digestiva debe prolongarse incluso más de 6 horas después de la ingesta, por la lenta absorción. En los casos graves está indicado el carbón activado en dosis repetidas. El electrocardiograma debe monitorizarse durante las primeras 24 horas, han de aplicarse todas las medidas de apoyo general y normalizar las alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base. La alcalosis metabólica, mantener el pH plasmático en torno a 7,50, disminuye la unión de los antidepresivos cíclicos a los canales rápidos de sodio. El bicarbonato sódico 1 molar, 1 a 2 miliequivalentes por kilogramos. Incluso bolos repetidos o infusiones. El tratamiento de elección en el caso de presentarse arritmias ventriculares y se debe considerar en todos los pacientes con QRS mayor de 120 milisegundos. La lidocaína de 1 a 2 miligramos por kilogramo intravenoso en bolos, seguidos de infusión, será el tratamiento de los casos que no respondan al bicarbonato. Los antiarrítmicos de clase 1A, 1C y 3 están contraindicados. La hipotensión se debe controlar con aporte de líquidos, intentando no utilizar vasopresores que pueden inducir arritmias, aunque no existe una contraindicación absoluta. Las arritmias pueden tratarse con bicarbonato sódico, lidocaína o bretilio, y están contraindicadas la procainamida, la quinidina, la disopiramida y los digitálicos. El propranolol también está contraindicado si hay alteraciones en la conducción. Si se produce un paro cardíaco, las maniobras de reanimación deben prolongarse, al haberse descrito recuperaciones tras 90 minutos de masaje cardíaco externo. Las técnicas depurativas renales o extrarrenales son inefectivas. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Las intoxicaciones por los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son actualmente más frecuentes que las intoxicaciones por antidepresivos cíclicos. Las dosis potencialmente mortales no están bien establecidas, pero, en general, son superiores a 2 gramos. Con ingestas inferiores a los 300 miligramos, los intoxicados pueden estar asintomáticos. En intoxicaciones moderadas de 300 a 1000 miligramos, la sintomatología consiste en somnolencia, náuseas, vómitos, taquicardia, hipertensión y temblores, y son más excepcionales la depresión del nivel de consciencia, las convulsiones, el síndrome anticolinérgico o los trastornos electrocardiográficos. También pueden producir un síndrome serotoninérgico leve con. No existe una correlación entre la clínica y las concentraciones plasmáticas. Se recomienda la descontaminación digestiva precoz. No hay tratamiento específico ni están indicadas las técnicas extractivas. Inhibidores de la monoaminooxidasa. Estos fármacos inhiben la monoaminooxidasa y reducen la desaminación de las aminas biógenas, noradrenalina, serotonina y dopamina. A pesar de metabolizarse en el hígado y tener una semivida de eliminación corta de 3,5 horas, sus efectos biológicos pueden persistir durante unas 2 semanas. Son graves las ingestas superiores a 2 miligramos por kilogramo.
Tras 12 a 18 horas de la ingesta puede aparecer ansiedad, temblores, sudoración, palpitaciones, enrojecimiento facial, taquicardia y taquipnea. También pueden producirse una depresión del sensorio, temblores, mioclonías, convulsiones e hipertermia. En casos graves se puede asociar hipertensión o shock, bradicardia y asistolia. El diagnóstico es clínico, y el tratamiento se dirige a reducir la absorción digestiva y aplicar medidas sintomáticas. Antipsicóticos. Este grupo de fármacos producen toxicidad directamente relacionada con la dosis, que depende de su efecto farmacológico, o por reacciones idiosincrásicas. Los antipsicóticos típicos o de primera generación como butirofenonas y fenotiacinas, causan actualmente menos intoxicaciones que los atípicos o de segunda generación como amisulprida, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, sertindol, aripiprazol. Tienen volumen de distribución variables, la mayoría mayor que 10 litros por kilogramos, y unión a proteínas plasmáticas alta del 90% al 99%. Se metabolizan en el hígado y en un 1% se eliminan inalterados por la vía renal. Su toxicidad aguda está unida a los efectos sobre el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular. Las manifestaciones clínicas dependerán de la selectividad de bloqueo de los receptores dopaminérgicos, histamínicos, alfa-1 y alfa-2 adrenérgicos, muscarínicos y serotonínicos. La toxicidad sobre la conducción cardíaca por bloqueo de los canales rápidos de sodio, ensanchamiento del QRS, depresión miocárdica, y de la repolarización potasio dependiente, prolongación del intervalo QT, torcida de puntas, son características de la intoxicación por antipsicóticos típicos, y son menos frecuentes en los atípicos. La toxicidad aguda grave en el adulto produce depresión neurológica central, sedación, desorientación, agitación paradójica y coma. Puede haber signo de Babinski, distinesias y opistótonos, palidez, estreñimiento, retención urinaria, hipotensión por vasodilatación periférica, hipotermia y broncoespasmo. También se han descrito taquiarritmias y trastornos de la conducción auriculoventricular, ensanchamiento del QRS, prolongación del intervalo QT y del segmento PR, y depresión de la onda T en el electrocardiograma, depresión miocárdica, inhibición de los reflejos presores y paro cardíaco. En las intoxicaciones graves puede haber depresión respiratoria asociada. No existe correlación entre su concentración plasmática y la gravedad clínica. El tratamiento fundamental es de soporte general. A los pacientes sintomáticos se les debe monitorizar el electrocardiograma un mínimo de 24 horas. A los asintomáticos con electrocardiograma normal se les podrá retirar la monitorización tras 6 a 8 horas. Están indicados el vaciado gástrico y el carbón activado en dosis única en intoxicaciones graves, incluso tras un intervalo prolongado de asistencia por su efecto antimuscarínico. Hay que evitar los fármacos vasopresores y, si es necesario, emplear preferentemente norepinefrina y fenilefrina, alfamiméticos. De forma similar a lo expuesto en el apartado relativo a los antidepresivos típicos, se corregirán la presencia de alteraciones electrocardiográficas, en especial, la prolongación del QRS, con la administración de bicarbonato 1 molar. La hipopotasemia y la hipomagnesemia aumentan la probabilidad de desencadenar torcida de puntas en presencia de QT largo, por lo que se deberán corregir. La quetiapina y la olanzapina son muy lipofílicas, por lo que se puede plantear el uso de altas dosis de emulsión lipídica como tratamiento antidótico de rescate como último recurso, en emulsión lipídica al 20%. Bolos intravenoso de 1,5 ml por kilogramos seguidos de infusión de 0,25 ml por kilogramos por minuto durante 1 hora. Las crisis comiciales deben hacer pensar en una intoxicación concomitante con proconvulsivantes, obligarán a descartar la hipoglucemia y se tratarán con benzodiazepinas como fármaco de primera elección. Las distonías y contracturas pueden tratarse con difenhidramina a 2 mg por kilogramo intravenoso administrados en varios minutos, o biperideno. La fisostigmina está indicada, como último recurso, ante manifestaciones anticolinérgicas graves, si no hay trastornos de la conducción cardíaca. Las técnicas de depuración renal y extrarrenal no son de utilidad. El síndrome neuroléptico maligno se presenta en el 1% de los pacientes tratados con antipsicóticos y está causado por una brusca depleción central de dopamina a nivel del núcleo estriado y el hipotálamo, causando desregulación de la temperatura. Se asocia a una mortalidad hasta del 30%. En la mayoría de los casos se presenta en torno a las 2 semanas de inicio del tratamiento.
Son factores de riesgo la edad joven, la deshidratación, el aumento de las dosis o el tratamiento concomitante con litio u otros psicofármacos. El síndrome neuroléptico maligno se caracteriza por la presencia de rigidez muscular generalizada, rabdomiólisis, hipertermia, taquicardia, taquipnea, letargo y coma. Se deberá diferenciar del síndrome anticolinérgico y del serotoninérgico. El tratamiento consiste en medidas sintomáticas como asistencia ventilatoria, reducción activa de la temperatura y reposición de la volemia, y en reducir la contractura muscular con benzodiazepinas de elección como dantroleno o bromocriptina. Analgésicos y antiinflamatorios. Antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son un conjunto de principios activos con propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Sus intoxicaciones son frecuentes y potencialmente graves. Su acción farmacológica se debe a la inhibición de la actividad de las ciclooxigenasas con la correspondiente repercusión en la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. La mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos son ácidos débiles, con volumen de distribución bajos entre 0,1 a 0,2 litro por kilogramos, y elevada unión a proteínas plasmáticas mayor que 90%. Su absorción por vía oral es rápida y tienen una biodisponibilidad superior al 80%. La mayoría tienen metabolismo hepático y excreción renal. Las manifestaciones clínicas en la intoxicación aguda por antiinflamatorios no esteroideos ocurren, mayoritariamente, dentro de las primeras 4 horas tras la ingesta. Los intoxicados suelen presentar clínica leve, que incluye manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, y neurológicas como cefalea, tinnitus, visión borrosa o doble e inestabilidad. La clínica moderada o grave puede comprender diferentes grados de sangrado digestivo, alteraciones neurológicas, rabdomiólisis, hipotermia, shock, acidosis metabólica con hueco aniónico aumentado, trastornos cardiorrespiratorios y fallo renal oligoanúrico. Se puede presentar hepatotoxicidad idiosincrásica con alteraciones de la coagulación por depleción de los factores vitamina K dependientes y, en casos de ingesta masiva, fallo multiorgánico. Ante una intoxicación por antiinflamatorios no esteroideos, siempre se debería descartar la ingesta concomitante de paracetamol. La concentración plasmática de antiinflamatorios no esteroideos no se correlaciona con la toxicidad clínica. Se deberá realizar una analítica completa con equilibrio ácido-base en pacientes sintomáticos. El tratamiento irá encaminado a aplicar las medidas de soporte que sean necesarias. La indicación de carbón activado se hará en los pacientes que ingieran dosis tóxicas y se podrá usar de forma repetida en las ingestas por sustancias de liberación retardada. Las técnicas de depuración no son efectivas como método de extracción, pero se indicará hemodiálisis o hemodiafiltración venosa continua en casos de acidosis refractaria o necesidad de sustitución renal. Salicilatos. En el adulto, las ingestas de salicilatos representan menos del 5% de las intoxicaciones agudas farmacológicas y se asocian a una mortalidad de entre el 1% y el 7%. Los salicilatos desacoplan la fosforilación oxidativa mitocondrial, aumentando el consumo de oxígeno y glucosa y la producción de piruvato, lactato y cuerpos cetónicos. Estimulan directamente el centro respiratorio de forma precoz por alcalosis respiratoria inicial, mientras que de forma tardía producen depresión respiratoria. La metabolización es hepática, con una semivida de eliminación de 2 a 4,5 horas, que asciende a 18 a 36 horas en las intoxicaciones. El volumen de distribución es de 0,1 a 0,2 litro por kilogramos. Se considera grave la ingesta superior a 0,2 a 0,5 gramos por kilogramo. Están descritas intoxicaciones por absorción cutánea al utilizar linimentos que contienen metilsalicilato. El cuadro clínico es común al del resto de los antiinflamatorios no esteroideos. La alcalosis respiratoria produce un incremento de la eliminación urinaria de bicarbonato, sodio, potasio y agua, que provoca deshidratación. En niños es frecuente una hipoglucemia asociada. La salicilemia ayuda a corroborar el diagnóstico y a indicar el tratamiento depurador. El lavado gástrico o el carbón pueden utilizarse, incluso pasadas más de 6 horas de la ingesta en intoxicaciones graves con preparados micronizados, ya que se producen conglomerados gástricos, al precipitar por el pH ácido, que pueden requerir extracción mediante gastroscopia. Aplique medidas sintomáticas.
La diuresis forzada alcalina está indicada en situaciones clínicas graves con salicilemia por encima de 50 a 80 miligramos por decilitro. Se considera que la alcalinización urinaria es la que determina el mayor incremento en la eliminación renal. La hemodiálisis está indicada si la salicilemia supera los 80 a 100 miligramos por decilitro y permite la normalización del medio interno. Paracetamol. En España tiene menos importancia epidemiológica que en los países anglosajones, pero posee un elevado potencial tóxico. Su absorción digestiva es rápida, se metaboliza en el hígado y solo el 4% se elimina por vía renal. La principal metabolización es por sulfato y glucurono-conjugación, y genera metabolitos atóxicos. Una pequeña porción es oxidada por el citocromo P450 con producción de N-acetil-P-benzoquinoneimina, metabolito intermedio, que es citotóxica en dosis altas, pero que en dosis terapéuticas de paracetamol se conjuga con el glutatión para formar ácido mercaptopurínico, que es inocuo. En caso de sobredosis se produce un elevado consumo de glutatión, que, al agotarse, permite la acumulación del metabolito tóxico con capacidad para producir necrosis centrolobular hepática. También puede producirse necrosis tubular renal y, excepcionalmente, pancreatitis. Tiene un volumen de distribución de 0,7 a 1 litro por kilogramo y se une a las proteínas plasmáticas en un 25% al 50%. La semivida de eliminación es de 2 a 3 horas, pero, cuando supera las 4 horas, constituye un factor pronóstico de hepatotoxicidad. En un adulto se considera grave la ingesta superior a 0,2 gramos por kilogramo. Los inductores enzimáticos, barbitúricos, y el etilismo crónico, incrementan la toxicidad, mientras que cualquier descenso en la velocidad de oxidación del paracetamol, por ejemplo etilismo agudo, ejerce un efecto protector. La depleción de glutatión, por desnutrición, es un factor de riesgo. En la bibliografía anglosajona se considera que el 15% de las intoxicaciones alcanzan dosis tóxicas. El 8% desarrollan lesión hepática, y el 1% al 2%, insuficiencia hepatocelular. El cuadro clínico inicial puede pasar inadvertido o ser leve y fundamentalmente digestivo como náuseas, vómitos y dolor abdominal. Su presencia no se considera un criterio de gravedad. La toxicidad hepática se puede manifestar, clínica y analíticamente, a partir de las 36 horas de la ingesta y ser progresiva. En grandes dosis pueden aparecer taquicardia, arritmias, vasodilatación periférica, hipotensión y shock cardiogénico. Es necesario conocer la concentración plasmática de paracetamol, entre 4 y 24 horas posteriores a la ingesta, para determinar la gravedad e instaurar el tratamiento. Está indicado el carbón activado administrado precozmente. El tratamiento antidótico es la N-acetilcisteína, que actúa como precursor del glutatión y restaura sus niveles. Si la concentración plasmática de paracetamol es superior a 150 miligramos por litro a las 4 horas de la ingesta o de 30 miligramos por litro a las 12 horas o la semivida de eliminación es superior a 4 horas, está indicado el antídoto. En pacientes con enolismo crónico, desnutridos o en tratamiento con fármacos inductores enzimáticos, se consideran tóxicas las concentraciones superiores a 100 miligramos por litro a las 4 horas o 15 miligramos por litro a las 14 horas. Cuando la administración del antídoto se inicia a 12 horas o más tarde desde la ingesta, tiene una menor efectividad, mientras que a partir de las 24 horas probablemente es inefectivo. Si no se conocen el tiempo de ingesta, ni la dosis ni la semivida de eliminación, debe instaurarse el tratamiento antidótico, para el que se han propuesto varias pautas. En una de ellas se administran intravenoso 300 miligramos por kilogramo de N-acetilcisteína en 21 horas, o 150 miligramos por kilogramo en 1 hora, 50 miligramos por kilogramo en 4 horas y 100 miligramos por kilogramo en 16 horas, disueltos en solución de dextrosa al 5%. La vía oral también puede utilizarse, pero está dificultada por la sintomatología digestiva y el uso del carbón. Aunque son infrecuentes, pueden producir reacciones anafilactoides al administrar el antídoto por vía intravenoso. Colchicina. La colchicina, o colquicina, es un inhibidor de la mitosis celular que bloquea la formación de los microtúbulos, lo que afecta a las células con alto recambio. Dosis inferiores a 0,4 miligramos por kilogramo ya inducen síntomas gastrointestinales, mientras que ingestas mayores de 0,8 miligramos por kilogramo pueden desencadenar un fallo multiorgánico.
Tiene un volumen de distribución de 2 a 3 litros por kilogramos, se desacetila en el hígado, el 20% se elimina por vía renal y tiene circulación enterohepática. No hay correlación entre la concentración plasmática y la gravedad. En 24 a 72 horas se puede generar hipoxemia por edema pulmonar no cardiogénico, confusión, delirio, edema cerebral, coma, depresión de la médula ósea, anemia hemolítica, coagulación intravascular diseminada, shock cardiogénico y rabdomiólisis. Es típica la alopecia a las pocas semanas de la intoxicación, y hay descritos casos de shock séptico y fallecimiento en contexto de leucopenia. El tratamiento consiste en la administración precoz de carbón activado y medidas generales de apoyo. La potencial mortalidad de esta intoxicación, incluso en dosis bajas, obliga a una valoración cuidadosa de todos los pacientes sintomáticos. Se puede valorar la indicación de oxigenación mediante membrana extracorpórea en casos de shock cardiogénico refractario. En la actualidad se está ensayando un antídoto específico que todavía no está comercializado. Antiepilépticos. Es un grupo heterogéneo de fármacos que actúan por inhibición de los canales de sodio o de calcio, agonismo ácido gamma-aminobutírico o inhibición de aminas excitatorias. Con frecuencia, un principio activo tiene varias acciones, y son habituales las interacciones farmacológicas entre sí y con otras familias de fármacos con las que comparten vías de metabolización. Carbamazepina. Se relaciona estructuralmente con los antidepresivos tricíclicos. Su volumen de distribución es bajo de 0,8 a 1,8 litros por kilogramos, y alcanza su pico de concentración plasmático entre las 12 y las 24 horas tras su ingesta. Tiene efecto anticolinérgico, por lo que puede retrasar su propia absorción. Se metaboliza en el hígado a un epóxido activo. Su metabolización se autoinduce durante el primer mes de tratamiento. Las dosis diarias terapéuticas en el adulto son de 10 a 20 miligramos por kilogramo y en niños de 20 a 70 miligramos por kilogramo, y las concentraciones plasmáticas habituales son de 4 a 12 miligramos por litro. Las principales manifestaciones de toxicidad son las neurológicas y las cardiovasculares. El debut clínico es con nistagmo, ataxia y disartria, mientras que en dosis altas puede observarse alteración del nivel de consciencia, convulsiones y coma. Altas concentraciones afectan a la conducción cardíaca por bloqueo de los canales de sodio y alteración de la despolarización precoz, y se puede observar prolongación del QRS y QT. En comparación con los adultos, los niños presentan con mayor frecuencia distonías y convulsiones que arritmias. La incidencia de hiponatremia es variable del 5% al 40%. Se monitorizará electrocardiográficamente a los pacientes en los que se detecten anormalidades en el QRS o el QT. En los casos en los que el QRS es mayor que 100 milisegundos, el bicarbonato sódico está indicado. Las convulsiones se tratarán con benzodiazepinas. El carbón activado reduce la recirculación enterohepática, por lo que en las intoxicaciones graves se indica en dosis repetidas. La hemodiálisis de alta eficiencia es la técnica extractiva de elección para la eliminación extracorpórea en los casos con riesgo vital. Ácido valproico. La biodisponibilidad por vía oral es cercana al 100% y su pico plasmático se alcanza a las 6 horas, o 24 horas en preparaciones de liberación retardada. En dosis terapéuticas se une un 90% a proteínas, pero en concentraciones elevadas su unión puede estar por debajo del 35%. Tiene un volumen de distribución de 0,1 a 0,4 litros por kilogramos. El 80% se metaboliza por glucuronoconjugación hepática y el resto por beta-oxidación mitocondrial 15%, o por omega-oxidación citosólica 5%. La beta-oxidación depleciona las reservas de acetil-CoA y de L-carnitina. Su semivida de eliminación es de 6 a 18 horas. La clínica predominante es la disminución del nivel de consciencia, y se puede observar depresión respiratoria e hipotensión. Las alteraciones metabólicas predominantes son la acidosis metabólica con hueco aniónico aumentado, la hipernatremia, la hipocalcemia y la hiperamoniemia, la cual puede contribuir a la depresión de consciencia. Se puede presentar pancitopenia a los 3 a 5 días de una ingesta masiva. Es importante disponer de analítica toxicológica, venograma, equilibrio ácido-base, amoniemia, función hepática y renal. El tratamiento es el de mantenimiento con corrección de los desórdenes metabólicos. El carbón activado reduce la absorción y en las intoxicaciones graves por preparaciones de liberación retardada se utiliza en dosis repetidas.
La L-carnitina intravenosa está indicada en los casos con hepatotoxicidad o hiperamoniemia. Se administrará una dosis de carga de 100 mg por kilogramo durante 30 minutos, menor o igual que 6 gramos, seguida de perfusión de 15 mg por kilogramo en 30 minutos cada 4 horas hasta que el intoxicado mejore. El empleo de técnicas de depuración extrarrenal solo está indicado como tratamiento de soporte para la acidosis refractaria, la hiperamoniemia o el fracaso renal. En pacientes inestables hemodinámicamente que no toleren la hemodiálisis convencional, se pueden emplear las técnicas de depuración extrarrenal continuas. Difenilidantoína, o fenitoína. Se absorbe bien por vía oral, pero en dosis muy elevadas la absorción se puede retrasar durante horas o días por formarse aglomerados en el tracto digestivo. Su volumen de distribución es de 0,6 litro por kilogramos, y su unión a proteínas es mayor del 90%. Su metabolización es hepática mediante hidroxilación, que se puede saturar, y no tiene metabolitos activos. Por ello, su semivida de eliminación puede variar entre 6 y 60 horas. Las manifestaciones típicas de la intoxicación aguda son cerebelosas y vestibulares. Orientativamente, con concentraciones de 15 mg por litro aparece nistagmo, de 30 mg por litro, incoordinación y ataxia, y por encima de los 50 mg por litro, letargo, discurso incomprensible y clínica piramidal y extrapiramidal. En los casos de sobredosificación intravenosa se puede presentar hipotensión, depresión de la contractilidad miocárdica y arritmias, parcialmente debido también a los diluyentes alcohólicos de la preparación. Los pacientes en edad infantil, hepatópatas, hipoalbuminémicos o en tratamiento con valproato, salicilatos o sulfonamidas que desplazan la unión proteica, son potencialmente más graves. El tratamiento es el mantenimiento general con corrección del medio interno. Está indicado el carbón activado en dosis repetidas si las concentraciones plasmáticas de fenitoína están en aumento o no disminuyen. La monitorización neurológica es primordial para evitar complicaciones respiratorias. En las intoxicaciones por vía intravenosa con repercusión cardiocirculatoria, esta suele ser transitoria, con lo que puede ser suficiente parar la infusión y reponer la volemia. Si es necesario, se recomienda reiniciar el tratamiento a la mitad de velocidad. En caso de paro cardíaco, la reanimación deberá ser prolongada. En la actualidad, el empleo de técnicas de depuración extrarrenal en esta intoxicación se deberá valorar individualmente en función de la gravedad de la intoxicación. Levetiracetam. Se absorbe rápidamente por vía oral y su biodisponibilidad es cercana al 100%. El volumen de distribución es de 0,5 a 0,7 litro por kilogramos y su pico plasmático es a las 1,3 horas. Su unión a proteínas plasmáticas es menor que 10%. No se metaboliza extensamente en los humanos, y su vía metabólica principal es la hidrólisis enzimática del grupo acetamida independiente de la actividad del citocromo P450 hepático, lo que evita interacciones con otros antiepilépticos. Su tiempo de vida media o semivida es de 7 horas. Se excreta principalmente por la orina. A diferencia de otros anticomiciales, tiene un rango terapéutico amplio, por lo que la determinación de niveles plasmáticos no se emplea rutinariamente. La clínica predominante de su intoxicación es la depresión del sistema nervioso central, que se puede preceder o acompañar de agitación, agresividad y psicosis. Está descrita la aparición de vértigo y ataxia. En casos graves puede cursar con coma y depresión respiratoria. No existe antídoto específico y el tratamiento es de soporte general. Considere el empleo de carbón activado. En casos de depresión respiratoria, inicie soporte con ventilación mecánica. La hemodiálisis puede eliminar significativamente el fármaco del plasma con el 50% en 4 horas, pero debería reservarse para casos puntuales con sintomatología muy grave e insuficiencia renal. Otros fármacos. Digoxina. Las concentraciones terapéuticas son de 0,5 a 2 nanogramos por mililitro. La ingesta superior a 2 miligramos puede causar una grave intoxicación, con vómitos, agitación, visión borrosa, escotomas, fotofobia e hiperpotasemia. Puede desencadenar cualquier tipo de arritmias, entre las cuales la bradicardia, los bloqueos de conducción, el bigeminismo, las taquicardias ventriculares y las alteraciones de la conducción son las más frecuentes. El tratamiento consiste en corregir las diselectrolitemias acompañantes, administrar carbón oral y tratar las arritmias, lidocaína y amiodarona. La procainamida, la quinidina y el propranolol pueden potenciar bloqueos auriculoventricular y deprimir el miocardio.
Las bradiarritmias graves pueden ser tributarias de atropina y marcapasos. No son útiles las técnicas depurativas por su elevado volumen de distribución de 5 a 7 litros por kilogramos. En casos graves hay miocardiopatía dilatada, hiperpotasemia mayor que 6 miliequivalentes por litro, bloqueo auriculoventricular avanzado, arritmia ventricular, concentración plasmática mayor que 10 nanogramos por mililitro, y sin respuesta a los tratamientos expuestos, está indicada la administración de anticuerpos antidigital o fragmentos de anticuerpos específicos para digoxina. El complejo digoxina-anticuerpo se elimina por vía renal. Se considera que 40 miligramos de anticuerpo específico neutralizan 0,5 miligramos de digoxina. En situaciones de paro cardiorrespiratorio se recomienda administrar 400 miligramos, y en el resto de los casos, 40 a 80 miligramos suele ser una dosis eficaz. Litio. El carbonato de litio, utilizado en el tratamiento de las psicosis maníaco-depresivas, tiene un margen terapéutico muy estrecho en concentraciones terapéuticas de 0,7 a 1,3 miliequivalentes por litro. No se une a las proteínas plasmáticas. Su volumen de distribución es de 0,6 litro por kilogramos, y su eliminación, renal. Suele existir poca correlación entre el cuadro clínico y los valores plasmáticos. Provoca ataxia, disartria, rigidez, hiperreflexia, depresión del nivel de consciencia, convulsiones y poliuria por falta de respuesta renal a la hormona antidiurética. En el electrocardiograma simula una hipopotasemia con depresión de la onda T y del segmento ST y presencia de onda U. La decisión terapéutica dependerá de la gravedad clínica, de si la intoxicación es en un tomador crónico, que es más grave a igualdad de niveles que en un no tomador, de la diuresis espontánea y de la litemia. Además de las medidas generales de soporte y corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, se incluirá el vaciado gástrico, pero no la administración de carbón, que se puede sustituir por una solución de polietilenglicol de cadena larga. El mantenimiento de una correcta diuresis es importante. En casos graves, la hemodiálisis es la técnica extractiva de elección. Nuevos anticoagulantes orales directos. De la necesidad de conseguir una anticoagulación por vía oral con amplio margen terapéutico, pocas interacciones, escasa variabilidad intra e interindividual y sin la necesidad de monitorizar la coagulación nacen los nuevos anticoagulantes orales. En la actualidad existe un inhibidor directo de la trombina, dabigatran etoxilato, y 3 inhibidores directos del factor 10 activado, apixaban, edoxaban y rivaroxaban. Debemos recordar que los anticoagulantes es el grupo de fármacos más relacionado con las reacciones adversas medicamentosas, errores en las tomas, y frecuente causa de hospitalización. Además, cada uno de ellos tiene unas indicaciones, contraindicaciones y características farmacocinéticas y dinámicas muy concretas que hay que revisar ante una intoxicación. El dabigatran etoxilato es inhibidor directo de la trombina y está indicado principalmente en la prevención del ictus en la arritmia cardíaca por fibrilación auricular, de origen no valvular. Tiene una biodisponibilidad por vía oral del 6%. El pico plasmático se consigue en 2 horas y la semivida de eliminación es de 8 horas tras una dosis única. Su volumen de distribución es de 0,7 a 1 litro por kilogramos. La unión a proteínas plasmáticas es del 35%. Se metaboliza a dabigatran por hidrólisis en el plasma y hepática. El 80% se elimina por vía renal inalterado, por lo que filtrados glomerulares menor o igual que 30 mililitros por minuto contraindican su empleo. En el caso de intoxicación por dabigatran, las medidas terapéuticas son la vigilancia del posible sangrado y sus complicaciones. Su rápida absorción digestiva limita el empleo de carbón activado. En caso necesario, su antídoto es el anticuerpo monoclonal idarucizumab en dosis de 5 gramos. Se puede considerar la administración de una segunda dosis de 5 gramos en situaciones especiales. Se pueden administrar concentrados de complejo de protrombina, antígeno del factor 8 coagulante y otros agentes hemostáticos, con baja evidencia científica. Se puede considerar el inicio de técnicas de reemplazo renal en los casos en que no esté disponible su antídoto, siempre teniendo en cuenta el posible efecto rebote tras la retirada de la diálisis. En el caso de los inhibidores directos del factor 10 activado, tienen aprobadas diferentes indicaciones terapéuticas.
La indicación de la Apixaban es la prevención de la trombosis venosa profunda en adultos sometidos a cirugía de reemplazo de cadera o rodilla. La del Rivaroxaban y la del Edoxaban son la prevención del ictus en adultos con fibrilación auricular no valvular, con factores de riesgo, y el tratamiento de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar. Todos ellos tienen biodisponibilidad por vía oral mayor que 50%, el Rivaroxaban del 80%, los picos plasmáticos se producen a las 2 a 3 horas y la semivida de eliminación es de unas 12 horas para el Apixaban y el Edoxaban, y algo menor para el Rivaroxaban en el caso de adultos jóvenes de 5 a 9 horas. La unión a proteínas varía del 50% del Edoxaban a más del 95% del Rivaroxaban. Desde el punto de vista de la metabolización también se comportan de forma diferente. El Rivaroxaban se metaboliza vía CYP3A4 y CYP2J2 en un 60%, lo que le confiere mayor potencial de interacciones con otros principios activos, y un tercio se excreta por vía renal inalterado. El Apixaban solo se metaboliza en un 25%, se elimina por vía renal en un 25% y el resto en las heces. El Edoxaban se elimina por vía renal inalterado en un 50%, y el resto se metaboliza mediante hidrólisis, conjugación u oxidación. Dado que en todos los inhibidores del factor 10 activado las semividas de eliminación son relativamente cortas y los tiempos de coagulación se pueden normalizar aproximadamente en 24 horas, el tratamiento en este periodo es de soporte general. No hay datos acerca de la descontaminación digestiva con carbón activado, si bien en casos graves es prudente su indicación. En presencia de sangrado, la hemostasis quirúrgica y la administración de plasma fresco congelado pueden ser útiles. Puede considerarse la administración de concentrados de complejo protrombínico o factor 7 activado recombinante. La hemodiálisis podría ser efectiva en el caso del Edoxaban. La Food and Drug Administration ha aprobado como antídoto genérico de los inhibidores del factor 10 activado el Andexanet alfa. Se trata de una porción de proteína modificada del factor 10 activado de la especie humana obtenido por recombinación genética que no tiene actividad enzimática. En Europa, su aprobación está pendiente por la Agencia Europea de Medicamentos, dado que el estudio en el que se basó la Food and Drug Administration para su comercialización no tenía grupo control y el 10% de los pacientes presentaron eventos trombóticos tras su uso. Bibliografía. Bibliografía general. Y con esto concluimos nuestro vídeo sobre la intoxicación aguda por fármacos. Espero que esta información les haya sido útil y que ahora tengan una mejor comprensión de cómo prevenir y manejar estas situaciones. Recuerden siempre consultar a un profesional de la salud ante cualquier duda o emergencia. Antes de despedirme, quiero aprovechar para desearles un muy feliz año nuevo 2025. Que este nuevo año esté lleno de salud, felicidad y éxitos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.